En efecto, amigos de América Latina, tenemos un invitado muy especial para esta segunda parte del programa. Ni más ni menos que Axel Kicillof, que fue ministro de Economía en la Argentina, es actualmente diputado por la Capital Federal, pero además un pensador de la economía heterodoxa. Bueno, me parece que primero agradecerles por supuesto la invitación, felicitarlos por el programa, que lo estuve viendo, los informes. Me parece que es muy importante porque cada país tiene su microclima, tiene sus temas, tiene sus figuras, tiene sus cuestiones políticas. Pero la verdad que la regularidad, la semejanza entre lo que está pasando en cada uno de nuestros países, a mí me tocó hace poquito estar en Bolivia, hace poquito estar en Ecuador, ahora prontito voy a Brasil, y es lo mismo. Lo que tiene de muy parecido son las estrategias, las estratagemas, los discursos de lo que es esta derecha contemporánea. El neoliberalismo ha encontrado una forma de disputar elecciones e intentar acceder al poder democráticamente. En el caso de Brasil ha terminado en un golpe, pero en el caso de Argentina, el gobierno de Macri, el que veíamos recién, llega al poder a través de las urnas. En ese marco puede decirse que la Argentina es un espejo que adelanta, ese sería nuestro privilegio, saber primero que los demás lo que pasa cuando retorna el neoliberalismo. Sí, un privilegio incómodo y penoso porque la verdad es un globo de ensayo en la región y ha posibilitado otras cosas también. Yo creo que lo que ha pasado con Temer en Brasil tiene mucho que ver con lo que pasó adelantadamente en la Argentina. O sea, lo que pasó en Brasil, si Argentina no hubiera tenido un gobierno que lo apoyara tan taxativamente como lo hizo el gobierno de Macri, difícilmente se hubiera podido instalar de esa manera. Ahora, a mí me decía recién, me llama la atención porque efectivamente las campañas electorales que han hecho todos los candidatos parecen guionadas, armadas, preparadas por la misma cabeza. Son similares. Y yo quiero hacer una advertencia porque lo hice estando en Bolivia, lo hice también estando en Ecuador, porque vi las campañas políticas de los candidatos de oposición a los gobiernos progresivos, a los gobiernos de corte popular. Y la verdad que siempre es lo mismo, una sarta de mentiras, una sarta de vaguedades y un discurso prácticamente publicitario y del marketing, donde venden de una forma abstracta que va a haber alegría, felicidad, que todos son problemas, que hay una enorme crisis. Pero esta vez América Latina, muy lejos de ocurrir como otras veces en el preludio de gobiernos de ajuste, de gobiernos del Fondo Monetario, neoliberales, esta vez no hay crisis en América Latina. Venimos de una década y más de crecimiento económico, de inclusión social, de mucha obra pública, de mucho beneficio para las grandes mayorías populares. Cómo tergiversan esa realidad a través de los bombardeos de los medios de comunicación y no dicen lo que van a hacer. Por eso es importante Argentina. Ese tal vez sea el dato más trágico de toda esta región en este momento, la generación de crisis en países que no había crisis. Sí, cuando la crisis no se genera, porque Argentina no tuvo crisis, terminó el último año de gobierno de Cristina con la economía creciendo, con los salarios subiendo, con y en un marco internacional complejo, en un marco internacional muy complejo. Y sin embargo, es una suerte de construcción mediática, propagandística, discursiva, de una crisis que... Danos herramientas, Axel, de cómo se genera esa ecuación de crisis cuando no era necesario. Una es la transferencia de recursos, imagino. Bueno, el gobierno de Macri es interesante porque llegó con una campaña electoral donde no decía con claridad el proyecto económico que tenía. Y cuando digo esto no quiere decir que uno no pudiera leer entre líneas o en los economistas que lo acompañaban a Macri. Macri se convirtió en una especie de producto publicitario, en una especie de cerveza o gaseosa que había que vender sin explicar bien cuál era el contenido. Así que eran todas puestas en escena. Es gracioso si no fuera tan trágico. Es trágico, pero se monta mucho sobre situaciones que, sin ponerme muy profundo en esto, tienen que ver con el impacto enorme que tienen los medios de comunicación masivos en la creación de conciencia en esta época. Porque los medios de comunicación jugaron para que el neoliberalismo volviera y ahora lo hacen para que se sostenga, con una tarea de ocultamiento que marca también el perfil ético al que llega el periodismo en estas latitudes. Es impresionante porque a Macri, cuando estaba en campaña, como pasa con todos los candidatos del neoliberalismo en la región, lo cubren, lo embellecen, lo disimulan e intentan ocultar cuál es su pensamiento y cuáles son sus voluntades con respecto a qué hacer. Pero han llegado a la Argentina a aplicar un programa económico de neto corte neoliberal.
Y un programa además que siempre y en todos los países pasa lo mismo. Dicen la economía brasileña, la economía ecuatoriana, la boliviana, porque son distintas. Tienen este problema, este otro problema, gravísimos, lo gigantan. Y dicen, lo vamos a tener que resolver con algunas medidas. Y cuando llegan al gobierno, eso es lo que ha pasado en la Argentina, la verdad que lo que aplican es una receta muy vieja, muy conocida, ya aplicada y fracasada en toda la región. En Argentina han abierto al comercio internacional, y lo digo porque cada país tiene su perfil productivo e industrial y su propia economía y sus particularidades. Pero lo que hacen es dejar entrar los productos que se fabrican en cada uno de los países. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo internacional ve a nuestros países como mercados, donde colocar sus productos. Entonces abren la economía, después liberan y desregulan todo el flujo de capitales, la entrada y salida de capitales. Este es un eje central, convertir a la región, como lo fue en los 70, en un engranaje de la bicicleta de la especulación financiera. Quieren que volvamos a hacer el patio trasero, pero recién veíamos en el informe de Ecuador el planteo feroz que le hace la oposición a Correa, el status quo en Ecuador, diciéndole el dato del gasto público, ¿no? Si uno recorre los medios acá, van a hablar de lo mismo. Es verdad. El Estado achicado frente a un Estado elefantiásico. Eso es lo que plantea la oposición. ¿Qué mentira hay detrás de ese planteo? Han llegado a bajar los salarios, ese es un punto muy importante, y esto es lo que ocurre en todos lados, y lo hacen con la excusa de la competitividad. Y han llegado a desarticular un Estado de benefactor, un Estado que sostenga, que trabaje y que articule para que los sectores populares y los sectores más vulnerables de todas nuestras sociedades consigan una mejor calidad de vida. Entonces, lo que han planteado en todo el mundo es un eje central de la política neoliberal, que es el ajuste fiscal, reducir los gastos. Fíjense qué paradoja, porque al tiempo que empiezan a reducir los gastos, requieren cada vez mayor endeudamiento externo. Todos nuestros países se han sacado de encima la mochila más pesada que heredaron de la etapa anterior neoliberal, la deuda externa, una deuda externa que oprimía nuestras cuentas públicas y no le dejaba libertad al Estado para tomar decisiones soberanas. Ahora, ¿qué hacen? Bueno, lo primero que hacen es reducir los salarios, reducir el poder de compra, desactivar todo lo que existía en términos de actividad económica, y esa recesión los deja sin recursos, con lo cual todo gasto es mucho. Porque lo que ellos llaman competitividad es el salario digno de los obreros, es decir, el obrero tiene que ganar muy mal, como en Asia, como en esos lugares donde ganan $3 por día Mirá, o menos. En la crisis del 30, Keynes decía, siempre el neoliberalismo acusa al obrero de trabajar poco y ganar demasiado, y ser fuente de todos los males, del gasto público, de la inflación, del descontrol económico, de los problemas de competitividad. O sea que hay un programa que recorre toda la región, que es primarizarla, es decir, que en nuestros países solamente se especializa en nuestros países en la extracción de recursos naturales. En el caso de Argentina son productos de origen agropecuario, en el caso de Bolivia, de Ecuador, son productos también mineros, hidrocarburíferos. Pero, ¿qué quiere el neoliberalismo? Que Argentina, Brasil, toda nuestra región sea proveedora de materias primas y que después seamos compradores de las materias primas elaboradas. Fue lo mismo que pasó en la época de la colonia. Por supuesto que ha pasado mucho tiempo, pero en ese esquema nosotros somos los que le damos la materia prima y los que después les servimos para comprar los productos que elaboran. Ese esquema internacional tiene hoy también la cuestión de las finanzas. Pero si dan trabajo, que sea barato. Claro, porque esa es la forma... Que el forma... obrero no gane demasiado, porque si el obrero en la Argentina gana 700, 800, $1.000 por mes, como sucedía en buena parte del periodo progresista, las empresas no ganan tanto dinero, no son tan competitivas, dicen ellos. Olvidan una regla básica de la distribución del ingreso, de la distribución de la renta y de la economía en general, que es que el producto, como decían recién ustedes, una parte es ganancias, otra parte es salario. Te dicen que aumenten los salarios genera inflación, que aumenten los salarios descontrola el gasto público, que aumenten los salarios impide la competitividad. Pero la verdad, bajar los salarios es aumentar la ganancia. Esa es la única verdad que opera cuando van por los salarios de los trabajadores. Vamos a seguir con el ex ministro de Economía, actual diputado Axel Kicillof, después de una pausa. Ya venimos.
Estamos viendo ahí, Víctor Hugo, a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, saliendo de Comodoro Pi en esta foto, que el fotógrafo es Estanislao Santos, es el crédito de la foto, una foto impresionante, ¿no? Rodeada de la multitud, pero ¿sabes qué pasó? Cristina se bajó del auto, caminó entre la gente y frenó una represión de gendarmería argentina. Como Lula en Brasil, a Cristina Fernández de Kirchner la estigmatizan permanentemente los medios de comunicación, una parte del Poder Judicial y, por supuesto, el gobierno, que no la quiere nunca más como rival política. La persecución, la cacería desatada sobre esta mujer, amada como expresan esas manos estiradas, igual que el día que se fue con 700.000 personas en la Plaza de Mayo, tiene que ver justamente con el miedo que provoca a los sectores que quieren mantenerse en el gobierno. Axel. Sí, efectivamente, ahí lo decía Correa en el informe que pasaron. Correa decía que hay una tendencia en toda Latinoamérica de judicializar la política. O sea, el político que les molesta, el político que defiende intereses populares, que tiene un apoyo tan grande y que, como hoy estamos en un sistema democrático en muchos de los países, les impediría a ellos ganar elecciones si están libremente habilitados para... Porque Cristina, sin duda, si hubiera presentado, si pudiera repetir el mandato, hubiera ganado las elecciones. Entonces es por eso que hay una persecución judicial muy fuerte. Y no solo eso, sino que a la persecución judicial se suma esta campaña de realmente represión sobre las manifestaciones populares. Fue Cristina a declarar, vino mucha gente a acompañarla y pusieron gendarmería como si hubiera una especie de atentado terrorista. Y fue ahí que Cristina se baja del coche. Esto fue este lunes, se baja del coche y esa es la reacción de la gente. La verdad que los policías querían cuidarla de la gente y la gente la cuidó de los policías. Vamos a Brasil, les propongo, Víctor Hugo, Axel. En Brasil, las propuestas del presidente de facto, del golpista, Michel Temer, plantean situaciones muy perjudiciales para la población. Por ejemplo, detener el gasto público en los próximos 20 años, una erosión de financiamiento de muchísimas políticas públicas inclusivas que tenía Brasil. Vamos a compartir un informe del colectivo Media Ninja, que es un grupo de activistas media a través de las nuevas tecnologías, las redes sociales y la posibilidad de difundir desde Brasil hacia el mundo lo que pasa allí. Esse é o segundo julgamento a que sou submetida em que a democracia tem assento junto comigo no banco dos réus. Na primeira vez, fui condenada por um tribunal de exceção. Apesar das diferenças, das grandes diferenças, sofro de novo com o sentimento de injustiça e o receio de que, mais uma vez, a democracia seja condenada junto comigo. A verdade é que o resultado eleitoral de 2014 foi um rude golpe em setores da elite conservadora brasileira. Situações foram criadas com o apoio escancarado de setores da mídia para construir o clima político necessário para a desconstituição do resultado eleitoral de 2014. Eu só temo a morte da democracia. As mulheres brasileiras têm sido, neste período, um esteio fundamental para minha resistência. Parceiras incansáveis de uma batalha em que a misoginia e o preconceito mostraram suas garras. Bravas mulheres brasileiras que tenho a honra e o dever de representar como primeira mulher presidenta da República. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade por 61 votos, ficando assim acusada, condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil.
Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional, destinada a receber o compromisso constitucional e dar posse ao senhor Michel Temer no cargo de presidente da República. It now gives me great pleasure to invite Michel Temer, President of Brazil, to officially open the Rio 2016 Olympic Games. Nós estamos aqui hoje para dizer que o povo brasileiro não vai sair das ruas. Não vai continuar como está. Muitos direitos vão ser perdidos, muitos direitos já estão sendo perdidos nesse momento. Se a gente se importa com o direito dos outros e com os nossos, a gente tem que se posicionar. Agradecemos a los compañeros del colectivo Media Ninja por este material. Algunos datos de Brasil, Víctor Hugo, Axel, el tope al gasto público, pero nuevamente el pago de los intereses de la deuda, ¿no? Tomar deuda para pagar los intereses de la deuda. Sí, en Brasil ha sido probablemente más indignante y alevoso que lo que ocurrió en Argentina, porque ese proceso de destitución de Dilma Rousseff, ese golpe de Estado, fue instrumentado de una manera absolutamente apartada de la democracia y se hizo para imponer un programa económico. El que inicia todo este movimiento, Cunha, está hoy preso por corrupción, o sea, los acusadores corruptos, y el que es presidente podría haber sido cualquiera. El tema era aplicar esta política. Siempre la violencia de la derecha es para imponer programas económicos, es lo que hicieron con Allende, aquel banco de pruebas de los Milton Friedman de Chicago, que después se expandió por toda América. Cuando la derecha no está en el gobierno, habla de república y de democracia. Ahora, cuando llegan al gobierno, todo cambia. Sí, no, por la borda. La verdad que acá pasó lo mismo. A nuestro gobierno, que siempre hubo libertad de expresión, siempre hubo... Lo mismo pasa en toda América Latina, lo conozco bien. Siempre hubo libertad de expresión, siempre hubo posibilidad de discutir las cuestiones. Se lo ha acusado de cualquier cosa, y cuando llega Macri al poder, para empezar, nombra por decreto jueces de la Corte Suprema, empieza a acomodar el Poder Judicial a su antojo para que le convaliden las políticas que va a tomar. Y cuando hubo alguna rispidez respecto a la idea de la libertad de expresión, el gobierno tomó la decisión de que cualquier funcionario que fuese acusado por un periodista estaba libre de los cargos, ese periodista, de injurias, de todo lo que normalmente en cualquier país ocurre cuando se da algo desdoroso y no probado para un funcionario. Vamos a cerrar el programa. Normalmente con Cintia entregaríamos una editorial, como en el comienzo del programa, pero yo creo que debemos aprovechar, porque la economía, la política caben en este hombre tan talentoso que ha sido el ministro de Economía de la Argentina hasta diciembre pasado. Así que le voy a pedir a Axel Kicillof, le vamos a pedir. Permíteme decir algo antes de que cerremos con Axel. Redes sociales. Son Sí. muy importantes las redes sociales en este momento, en este contexto. Los amigos y amigas, compañeros y compañeras que estén viendo Crónica de América, les vamos a dar la consigna de un hashtag, numeral es América. Será el hashtag con el que nos mantendremos comunicados, entrelazados y pensándonos juntos, Víctor Hugo. A todos esos amigos, como si fuéramos los tres, pero representados por Axel Kicillof, queremos decirles lo siguiente. Sí, sinceramente lo que está pasando en América Latina y que hoy en Argentina, en Brasil se empieza a expresar con mucha crudeza, es el intento de torcer un rumbo que habían tomado nuestros países, un rumbo que era de mayor inclusión social, de mayor valor agregado, de mayor industria y por supuesto de crecimiento sostenido y de estabilidad y libertades democráticas. Ese rumbo se quiere torcer, y en los países donde ha llegado a gobernar el neoliberalismo, como es el caso de Argentina, muy rápidamente se empiezan a observar esas transformaciones. Lo que pasa casi inmediatamente
es que caen los salarios, el mercado interno, es decir, la demanda interna se reduce, de forma tal que después de los salarios también cae la producción, la industria, es decir, las economías se achican. Pero no solo se achican y por eso hay menos riqueza, sino que empieza a virar la distribución de la riqueza y pasa de las clases más desfavorecidas a los intereses más concentrados, nacionales e internacionales. Este programa económico, la verdad que no es la primera vez que se aplica en la región y no es la región el único lugar donde se ha aplicado. En los 80 y fines de los 70, Reagan, Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra. Es decir, es un programa económico internacional que favorece a unos pocos en todo el planeta y deja a la gente en la pobreza y deja a la gente sin trabajo y deja a la gente sin Estado que la cuide y la proteja. Ahora, si tengo que dar un comentario sobre qué hacer ante esta situación, yo creo que la única forma de ponerle un límite, de ponerle una traba, es la participación colectiva, popular, política. Eso se está viendo en la Argentina. El gobierno de Macri intenta avanzar a una velocidad extraordinaria y solo se detiene cuando encuentra algún tipo de resistencia, cuando encuentra un límite. Y ese límite lo pone el pueblo organizado, lo ponen los sectores trabajadores, los propios jubilados, los que están perdiendo rápidamente los derechos. Así que como para impedir que lleguen al poder estas expresiones del neoliberalismo, hay que participar, hay que organizarse, hay que comunicar y hay que estar permanentemente dando una pelea colectiva. De la misma manera, cuando llegan al gobierno, esa termina siendo la única receta para los pueblos, la participación, involucrarse, militar y políticamente denunciar lo que quieren hacer y lo que están haciendo. Muchísimas gracias por participar de este primer programa. Mejor no lo hubiéramos podido hacer. Excelente, No hay manera. impresionante. Será hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, amigos de América Latina. Esta es nuestra crónica de América. Este es nuestro espejo que adelanta desde la Argentina hacia toda América. Hasta la próxima.